vasto y montañoso reino de Aldor, conocido por sus verdes praderas y antiguas murallas, vivía una joven llamada Isolde, una muchacha de cabellos dorados y ojos claros como los ríos de su tierra. A pesar de su apariencia delicada, dentro de Isolde habitaba una chispa de rebelión, un fuego que anhelaba arder más allá de los límites que la sociedad le imponía. Desde niña, ella había soñado con seguir el legado de su padre, Sir Aldred, un hombre respetado y temido por sus habilidades en combate. Aldred había caído en una guerra brutal, defendiendo la frontera norte del reino de los invasores bárbaros. Su muerte dejó una profunda huella en Isolde, y a partir de ese momento, los murmullos sobre el destino adecuado para una joven como ella comenzaron a rondar su vida. Desde pequeña, Isolde fue educada en las artes tradicionales asignadas a las mujeres de la nobleza, la música, la costura y la política de la corte. Pero dentro de su pecho ardía un deseo por empuñar una espada como su padre, por defender a su reino y probarse a sí misma que no era solo una dama más. Pero los años pasaron y cada paso que daba, su familia, sus amigos e incluso sus propios miedos le susurraban que los campos de batalla no eran para ella. No tienes la fuerza, decían. Tu lugar está en el hogar. Isolde con el tiempo comenzó a creerlo. Aquellos sueños de infancia se desvanecieron bajo la pesada carga de las expectativas y el miedo al fracaso. Sin embargo, algo cambió un día. Mientras paseaba por los límites del bosque de Firwood, un lugar envuelto en historias oscuras y misteriosas, escuchó a un grupo de aldeanos hablando con temor en sus voces. Se referían a una bestia conocida como Ryward, una criatura que había sembrado el terror en las aldeas durante generaciones. El monstruo, de proporciones titánicas, se decía que devoraba a cualquiera que osara adentrarse en el bosque profundo, y ningún guerrero había logrado derrotarlo. Era, en muchos aspectos, la encarnación del miedo mismo. Isolde se sintió atraída por esa historia de terror, no porque deseara enfrentarse a Ryward, sino porque reconoció algo en esa leyenda que resonaba en su interior. La bestia era más que una criatura. Para ella, simbolizaba sus propios temores. Esa noche, tumbada en su cama, no pudo conciliar el sueño. Las palabras de los aldeanos resonaban en su mente junto con los recuerdos de su padre. En sus sueños, vio a Sir Aldred caminando entre la niebla, acercándose a ella. Sus ojos, llenos de sabiduría, le susurraron: «Hija mía, el verdadero coraje no radica en no tener miedo, sino en enfrentar lo que tememos. Debes hacer aquello que crees que no puedes hacer. Solo así descubrirás tu verdadera fuerza». Al despertar, Isolde supo que su destino estaba sellado. No podía seguir viviendo en la sombra de sus temores. Se preparó con determinación, desempolvando una antigua espada que había pertenecido a su padre, una reliquia de sus días como guerrero. Sabía que no tenía la fuerza física de otros guerreros, pero confiaba en su agilidad y en el espíritu indomable que sentía crecer en su pecho. Antes de partir hacia el bosque, se cubrió con una capa ligera, el símbolo de su resolución, y sin despedirse de nadie, emprendió su viaje hacia lo desconocido. El bosque de Firwood era un lugar de sombras densas, donde la luz del sol apenas penetraba entre los altos árboles. El aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente, y a cada paso que daba, Isolde sentía cómo sus temores afloraban. Los sonidos del bosque parecían cobrar vida, ramas crujían, hojas susurraban su nombre, y el viento traía consigo advertencias que solo ella podía escuchar. Pero a pesar del miedo, continuó. Recordaba las palabras de su padre en su sueño. El verdadero reto no es derrotar a la bestia, sino enfrentar aquello que más tememos. Tras horas de caminar entre los árboles, llegó al corazón del bosque, un claro donde la niebla se acumulaba como una cortina fantasmal. Y allí, entre las sombras, emergió Ryward,
La criatura era incluso más aterradora de lo que las leyendas decían. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras y brillantes como la noche misma, y sus ojos ardían con un fuego antiguo, lleno de odio y de furia. Sus rugidos resonaban como truenos, sacudiendo el suelo bajo los pies de Isolde. En ese momento, el miedo la invadió por completo. Sus manos temblaban, y por un instante pensó en huir, en regresar a su hogar y olvidar esta locura. Pero en el fondo de su ser, algo se negaba a rendirse. Se recordó a sí misma que no estaba allí solo por derrotar a una bestia, sino para demostrar que podía vencer sus propios límites. En la batalla, Raigor atacaba con la fuerza de un huracán. Sus garras cortaban el aire y su aliento abrasador hacía arder la vegetación a su alrededor. Isolde esquivaba sus ataques, utilizando su agilidad para mantenerse fuera de su alcance, pero a cada golpe que daba sentía que sus fuerzas flaqueaban. El monstruo parecía invencible. Sin embargo, en el momento en que la desesperación parecía apoderarse de ella, una calma inesperada llenó su corazón. Recordó las enseñanzas de su padre, no solo en sus sueños sino en su infancia. La espada en su mano ya no pesaba, y la confianza comenzó a fluir dentro de ella. Raigor lanzó su garra hacia ella una vez más, y en un movimiento rápido, Isolde giró sobre sí misma y lanzó la espada con todas sus fuerzas, apuntando al único punto vulnerable en el pecho de la criatura. El filo de la espada atravesó las escamas de Raigor, y el monstruo cayó con un rugido ensordecedor. El silencio que siguió fue abrumador. Isolde, jadeando, observó el cuerpo inmóvil de la bestia, incapaz de creer lo que acababa de lograr. No solo había derrotado a Raigor, sino que había vencido al miedo que la había perseguido durante toda su vida. Cuando regresó a la aldea, la noticia de su hazaña se extendió rápidamente. Los aldeanos, que antes la veían como una joven soñadora sin rumbo, ahora la miraban con respeto. Pero para Isolde, lo más importante no era la victoria sobre Raigor, sino lo que había aprendido en el proceso. Había cubierto que el verdadero poder no residía en la fuerza física, sino en la voluntad de enfrentar a lo que parecía imposible. Con el tiempo, Isolde se convirtió en la primera mujer en unirse a la Guardia Real de Aldor, y su nombre fue recordado en las leyendas del reino. Sin embargo, lo que más enseñó a las generaciones futuras fue esta verdad sencilla pero profunda. Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Solo así descubrirás el verdadero poder que yace dentro de ti. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En las vastas tierras de Lorten, un reino donde los bosques densos y las montañas imponentes se alzaban como guardianes silenciosos, vivía Elira, una dama cuyos ojos reflejaban la tranquilidad del río que fluía en los valles y cuyo corazón resplandecía como una estrella en la noche más oscura. Desde su juventud, Elira había sido venerada por su inigualable belleza, pero aún más por la profundidad de su alma. Los nobles la cortejaban y los reyes la deseaban como esposa, pero ella no encontraba en esas promesas de poder y riquezas lo que su espíritu anhelaba. Sentía que su destino estaba entrelazado con algo más profundo que los muros de los castillos o los tronos dorados. A menudo se le veía caminando sola entre los bosques que rodeaban su castillo, un lugar donde las criaturas del bosque parecían acercarse a ella como si sintieran que era una de las suyas. Los ciervos se inclinaban ante su presencia, los pájaros revoloteaban por su cabeza y el viento parecía susurrarle secretos antiguos. Sin embargo, dentro de ella había un vacío. Sabía que algo faltaba, algo que no podía entender del todo, como si el destino le hubiese reservado una parte de su vida que aún no había descubierto. Al otro lado de las montañas susurrantes, en el reino vecino y hostil, vivía Caelor,
un guerrero forjado en las cruentas batallas que definían la brutalidad de su reino. Desde su juventud, Kaelor había sido moldeado para luchar, para resistir y para prevalecer. Había perdido todo lo que amaba: su familia, su hogar, sus amigos. Cada cicatriz que cubría su cuerpo era un recordatorio de las victorias y pérdidas que acumulaba en el campo de batalla. Pero había algo más que le pesaba, un juramento silencioso que había hecho a sí mismo. Convencido de que el amor debilitaba a los hombres, creía que amar era abrirse al dolor, a la pérdida, y eso era algo que ya no estaba dispuesto a soportar. Así, enterró cualquier deseo de ternura bajo una coraza impenetrable, convirtiéndose en una leyenda de temido y poder. Pero el destino, como un río que fluye sin detenerse, tenía otros planes. Una guerra antigua entre los reinos de Lórten y el de las montañas susurrantes estalló nuevamente, arrastrando a ambos territorios a un conflicto lleno de odio y sed de venganza. Las batallas eran implacables y ambos bandos luchaban con ferocidad. Fue en uno de esos encuentros, en los campos ensangrentados bajo el cielo gris, donde los caminos de Elira y Kaelor se entrelazaron. Elira, desafiando las convenciones de su estatus noble, se había ofrecido como sanadora en medio de la batalla. Bajo su toque, los heridos encontraban consuelo, y sus palabras, llenas de bondad, calmaban los corazones más desesperados. Vestida con una simple capa, recorría los campos sin miedo, guiada por una compasión que parecía desarmar incluso a los guerreros más endurecidos. Fue entonces cuando Kaelor la vio por primera vez. Entre el caos de la batalla, su mirada se detuvo en la figura serena de Elira, una visión tan inesperada que lo sacudió profundamente. Kaelor observaba con asombro cómo esta mujer, que no conocía el filo de la espada ni la crueldad de la guerra, caminaba entre los hombres heridos sin temor alguno. Su porte, su dignidad, su pureza, todo en ella lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que una persona con tal delicadeza tuviera una fuerza tan arrolladora? Sin quererlo, algo en su interior comenzó a desmoronarse. Ese muro que había levantado durante años, esa coraza impenetrable, empezó a resquebrajarse. Elira también lo notó. En Kaelor vio no solo a un guerrero formidable, sino a un hombre cargado de dolor, uno que había conocido con demasiado sufrimiento. Sentía que bajo esa máscara de dureza y frialdad había un alma perdida, que anhelaba encontrar algo más allá de la guerra y la muerte. Aunque no intercambiaron palabras en ese momento, sus miradas fueron suficientes para sembrar una semilla de algo mucho más poderoso que el odio que los rodeaba. A partir de ese día, sus encuentros se volvieron inevitables. Elira, como sanadora, seguía su labor en los campos de batalla, y Kaelor, guiado por una atracción que no podía explicar, encontraba excusas para estar cerca de ella. A medida que se conocían, esa semilla comenzó a florecer con un amor profundo, aunque ambos sabían que ese amor estaba condenado desde el principio. Eran enemigos y sus reinos nunca aceptarían tal unión. Sin embargo, el amor que había crecido entre ellos era más fuerte que las fronteras, las espadas y los ejércitos. Se veían en secreto, compartiendo momentos robados en medio de la oscuridad de la guerra. Y con cada encuentro, su vínculo se hacía más fuerte. El rey de las montañas susurrantes, consciente del creciente apego de Kaelor hacia Elira, ordenó que liderara un ataque final contra Lórten, una batalla que sellaría el destino de ambos reinos. Mientras tanto, los señores de Lórten exigieron que Elira se casara con un noble para sellar una alianza que podría cambiar el curso de la guerra. Elira, desesperada por el conflicto entre su deber y su corazón, tomó la decisión más audaz de su vida. La noche antes de la batalla decisiva, montó su caballo y cruzó las montañas susurrantes para encontrarse con Kaelor en el campo de batalla.
bajo un cielo teñido de rojo por la inminente guerra, se plantaron en el centro del conflicto. Ambos sabían que si el amor era verdadero, no debía conocer barreras, y allí, en medio de los ejércitos rivales, proclamaron su amor. Lo que ocurrió a continuación fue algo que ninguno de los guerreros, ni los reyes, ni los mismos amantes podrían haber previsto. El campo de batalla quedó en silencio. Las espadas cayeron al suelo como si hubieran perdido su propósito. Los hombres, atónicos, observaron cómo dos almas unidas por un amor inquebrantable detenían una guerra que había consumido sus vidas. Era como si el mundo mismo reconociera que el amor de Elira y Kaelor era una fuerza más poderosa que el odio y la muerte. Los reyes, impresionados por la verdad que brillaba ante sus ojos, se vieron forzados a hacer las paces. Kaelor y Elira, de pie entre los ejércitos, demostraron que el amor no tenía límites, que podía derribar muros, detener espadas y sanar incluso las heridas más profundas. Se casaron poco después, y su historia se convirtió en una leyenda, no solo porque pusieron fin a una guerra, sino porque demostraron al mundo que el amor, cuando es verdadero, no conoce límites ni fronteras. Es una fuerza que puede cambiar el destino de los reinos y las vidas de todos los que lo tocan. En las generaciones que siguieron, la historia de Elira y Kaelor fue contada como una prueba de que no existen límites para el poder del amor. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Las primeras luces del crepúsculo se reflejaban suavemente en las cristalinas aguas del lago, proyectando destellos dorados que parecían bailar al compás de una brisa ligera. El aire estaba impregnado de un aroma fresco, con matices de pino y tierra húmeda que Arya respiraba profundamente mientras frenaba su caballo a las orillas del lago. Sus músculos dolían después de horas de cabalgar, y su mente, aunque concentrada en su misión, no podía evitar sentir el peso del cansancio. Arya desmontó con cuidado, dándole unas palmadas al lomo de su fiel corcel, que inmediatamente se agachó a beber las aguas serenas. El cansancio en sus hombros era palpable, pero el tiempo jugaba en su contra. Su tarea era urgente. El mensaje que llevaba al rey Alaric podría decidir el futuro de todo el reino de Eldoria, y el amanecer estaba cada vez más cerca. Pero en aquel momento, rodeada del denso bosque y con el lago extendiéndose como un espejo ante ella, algo le decía que debía hacer una pausa, aunque solo fuera por un momento. El bosque, que durante su viaje había estado lleno de los sonidos habituales de la vida silvestre, ahora parecía extraño. El viento había cesado y los animales se habían ocultado, y solo el eco de las suaves ondas del agua rompían el pesado silencio. Mientras Arya bebía de su cantimplora, un escalofrío le recorrió la espalda, y de repente todo parecía cambiar a su alrededor. Las sombras se alargaban, envolviendo todo en una sensación de inmensidad. Algo estaba mal. Sin previo aviso, un sonido agudo cortó el aire. No era un ruido fuerte, pero era inquietante, como un susurro que venía de las profundidades del lago. Arya se detuvo en seco, sus sentidos agudizándose. El susurro se convirtió en una melodía suave, como si el agua misma estuviera cantando, y su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su puñal. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja, sus ojos explorando el denso follaje alrededor del lago. No hubo respuesta, salvo el aumento del susurro que parecía elevarse con la brisa. A pesar del temor que comenzaba a crecer en su interior, algo la impulsaba a acercarse al agua. Los bordes de la orilla parecían brillar bajo la luz tenue de la luna que empezaba a alzarse, y en el centro del lago las ondas comenzaron a agitarse. De repente, las aguas se abrieron con una suavidad inusual, y de entre ellas emergió una figura. Arya sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba a la mujer surgir, flotando como si las leyes de la gravedad no aplicaran en ella.
La figura tenía una belleza irreal. Su piel era azulada y su cabello plateado flotaba alrededor de su rostro, como si fuera parte de las mismas aguas. Su túnica, hecha de bruma y destellos, ondeaba como una extensión de la niebla que cubría el lago. Aria retrocedió un paso, boquiabierta y con el puñal firmemente en su mano. «Te he estado esperando, oh Aria», dijo la figura, su voz resonando en el aire, envolviendo el entorno como un eco suave pero profundo. Aria apretó los labios, tratando de mantener la compostura. «¿Quién eres?», preguntó. «¿Cómo sabes mi nombre?». La mujer etérea no respondió de inmediato. En su lugar dio un paso, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba apenas sobre el agua, acercándose a la orilla con una gracia que parecía irreal. «Soy Nira», dijo finalmente, «la guardiana de este lago. He vigilado estas tierras por generaciones, y mi tarea es proteger el equilibrio del reino. Tú, Aria, estás a punto de jugar un papel crucial en lo que está por venir». Aria negó lentamente con la cabeza, la confusión nublando sus pensamientos. «Solo soy una mensajera. No entiendo cómo puedo ser parte de algo tan grande. Mi misión es entregar un mensaje al rey Alarit antes del amanecer». Nira sonrió, pero era una sonrisa cargada de melancolía, como si supiera cosas que Aria no comprendía. «Tu misión es solo una parte de la verdad. Lo que llevas en tus manos no es solo un mensaje, llevas el futuro de Eldoria, y con ello también la espada del destino». Aria miró las aguas, tratando de encontrar algún sentido en las palabras de Nira. «No soy una guerrera», insistió. «No sé luchar, solo soy una emisaria». «El destino no elige siempre a los más fuertes», replicó Nira, su voz tan suave como el viento. «A veces, el destino escoge a aquellos cuyo corazón es más firme. La oscuridad se avecina sobre Eldoria, y solo aquellos que sean lo suficientemente valientes para enfrentarse a la verdad podrán detenerla». Sin previo aviso, la guardiana extendió su mano hacia el lago, y las aguas, como si respondieran a su voluntad, comenzaron a girar lentamente. En el centro de ese remolino surgió una espada, vieja y corroída por el tiempo, pero su hoja brillaba con un resplandor azul celestial, como si estuviera forjada por las mismas estrellas. Aria dio un paso atrás, sus ojos fijos en la espada que emergía de las profundidades. «Esta espada fue forjada por los protectores antiguos», dijo Nira. «Ha estado dormida en este lago esperando a quien tenga el valor para blandirla. Su propósito es restaurar el equilibrio, y solo tú puedes hacerlo». El corazón de Aria se aceleró aún más. Todo en lo que había creído se estaba desmoronando ante sus ojos. Nira, el lago, la espada, todo parecía sacado de una leyenda antigua, algo más allá de su comprensión. «¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo?», balbuceó finalmente, luchando por encontrar las palabras. Nira la miró con una profundidad que Aria no había visto en nadie antes. «No estás sola, Aria. Cuando llegue el momento de la verdad, el lago te llamará de nuevo, y en ese momento sabrás qué hacer». Antes de que pudiera decir algo más, Nira y la espada comenzaron a desvanecerse en una bruma plateada fundiéndose con la noche. El lago recuperó su calma anterior y el silencio volvió a dominar el paisaje. Aria permaneció inmóvil, observando la tranquila superficie del agua, preguntándose si todo había sido un sueño, pero las palabras de Nira seguían resonando en su mente. Sin más tiempo que perder, Aria montó en su caballo y emprendió el camino de vuelta hacia el reino. A medida que galopaba hacia el castillo, las palabras de Nira resonaban en su mente. Tal vez no era una simple mensajera después de todo. Quizás en sus manos llevaba algo más que un mensaje. Llevaba el futuro de Eldoria. Y así, el encuentro inesperado en el lago marcó el comienzo de una leyenda que cambiaría el destino del reino para siempre. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.
Hace muchos siglos, en tiempos donde los dioses aún paseaban entre los mortales y la naturaleza guardaba secretos tan antiguos como el mundo mismo, existía un vasto y próspero reino llamado Arcadia, rodeado por montañas cubiertas de niebla y bosques tan antiguos que sus árboles parecían susurrar las historias del pasado. Este reino era gobernado por el rey Elandor, un monarca sabio pero distante. Su castillo, una imponente fortaleza de piedra blanca, se alzaba sobre la colina blanca, observando desde lo alto los valles fértiles y los pequeños pueblos que formaban su reino. Uno de esos pueblos, Sieldor, era un lugar humilde pero lleno de vida. Sus habitantes eran gente trabajadora y respetuosas, cuyas vidas giraban en torno a la agricultura y el comercio local. Allí vivía un joven campesino llamado Ailor. Era conocido por su destreza en el campo y su habilidad para lidiar con los duros inviernos que a veces azotaban la región. Era un hombre de pocas palabras, fuerte y determinado, pero había algo en él que lo distinguía del resto: su orgullo desmedido. Un hombre marcado por el orgullo. Había crecido sin padre desde muy joven. Su padre, un guerrero en la corte del rey Elandor, murió en batalla cuando Ailor apenas era un niño. Su madre, devastada por la pérdida, cayó enferma poco después y falleció cuando él tenía apenas 10 años. Estas tragedias forjaron en él una determinación férrea de no depender nunca de nadie. Creía firmemente que su supervivencia dependía únicamente de sus propias manos. Así, con el tiempo, su orgullo se convirtió en su armadura, un escudo invisible que lo separaba de los demás. A menudo, los aldeanos se ofrecían a ayudarlo cuando sus cultivos se enfrentaban dificultades o cuando su caballo, un animal ya viejo, se veía en problemas, pero Ailor siempre rechazaba cualquier tipo de asistencia. «No necesito a nadie», solía decir con dureza, sin mirar a los ojos de quien le ofrecía ayuda. Su negativa constante de aceptar la bondad de los demás no pasó desapercibida. Poco a poco, las personas comenzaron a mantener cierta distancia de él, no por falta de respeto, sino porque comprendían que su orgullo no permitía que se acercaran. Ailor vivía aislado en su propio mundo, creyendo que su autosuficiencia era su mayor virtud. Un verano particularmente seco y caluroso golpeó Arcadia. Los campos de Ailor empezaron a marchitarse bajo el intenso sol, y las lluvias, que solían ser abundantes en esa época, nunca llegaron. Pero una tarde, los vientos cambiaron de manera abrupta. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo, cubriendo el sol con una sombra ominosa. Lo que al principio parecía un alivio por la promesa de lluvia, pronto se convirtió en una violenta tormenta que desató su furia sobre Sieldor y las tierras circundantes. El viento soplaba con tal fuerza que arrancaba ramas de los árboles, y la lluvia, en lugar de ser un bálsamo para los campos, caía en torrentes destructivos. Los ríos comenzaron a crecer rápidamente, amenazando con desbordarse. Ailor, trabajando solo en uno de sus campos más alejados, vio cómo el río que corría cerca de sus tierras comenzaba a crecer de manera alarmante. Sin pensarlo 2 veces, decidió tomar su hacha y dirigirse a una colina cercana para buscar refugio, seguro de que su fuerza y habilidad lo sacarían de cualquier apuro. El camino hacia la colina era empinado y traicionero. El suelo, empapado por la lluvia, se convirtió en un lodo resbaladizo. Cada paso que daba se hundía en el barro y el viento azotaba su cuerpo con tal fuerza que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, Ailor seguía adelante, convencido de que podía alcanzar la cima y ponerse a salvo antes de que el río desbordado lo alcanzara. Pero la naturaleza tenía otros planes. A mitad del camino hacia la cima, Ailor tropezó con una roca oculta bajo el barro. El peso de su cuerpo cayó violentamente sobre una piedra, y un dolor agudo recorrió su cuerpo. Intentó levantarse, pero su pierna quedó atrapada bajo un tronco que la tormenta había arrastrado colina abajo. El dolor era tan intenso que lo dejaba sin aliento, y con horror, Ailor se dio cuenta de que no podía moverse.
El agua comenzaba a subir rápidamente y el frío del torrente le helaba los huesos. En medio de su desesperación y cuando todo parecía perdido, apareció una figura que hasta ese momento no había notado. Era un anciano, de aspecto frágil, con una larga túnica gris y un bastón de madera. Su cabello era blanco como la nieve y su mirada, aunque serena, revelaba una sabiduría profunda y antigua. No pertenecía a Isildur, ni nadie lo había visto jamás por la región. El anciano se acercó a Elor, caminando con calma entre la tormenta como si las fuerzas de la naturaleza no le afectaran. Al llegar junto a él, extendió la mano hacia el joven atrapado. Una mano delgada pero firme. «Déjame ayudarte», dijo el anciano. Su voz suave pero cargada de una fuerza inexplicable. Elor, en medio del dolor y la angustia, lo miró con el mismo orgullo que había mostrado toda su vida. A pesar de estar a merced de las aguas, de la tormenta y del inminente peligro, su obstinación seguía dominando su corazón. «No necesito tu ayuda», gruñó a pesar de todo. El anciano lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Sin decir más, retiró su mano y comenzó a alejarse, desapareciendo lentamente en la niebla de la tormenta. El tiempo pasaba y la situación de Elor se volvía cada vez más desesperada. El agua ya le llegaba a la cintura y el frío se hacía insoportable. Su pierna seguía atrapada bajo el tronco y sus fuerzas se agotaban rápidamente. En ese momento, la realidad lo golpeó con la fuerza de un trueno. Su orgullo, aquel que había protegido toda su vida, ahora lo estaba condenando. Comprendió, con un dolor aún mayor que el de su pierna, que su autosuficiencia no lo salvaría esta vez. Desesperado, Elor gritó. Su voz, ahogada por la tormenta, llamó al anciano, rogándole que regresara. Y como si hubiera estado esperando ese momento, el anciano apareció de nuevo, esta vez con una sombra etérea, casi irreal, sin pronunciar palabra. Extendió su mano por segunda vez. Esta vez, Elor, derrotado por la necesidad y el dolor, aceptó la ayuda. El contacto de la mano del anciano le transmitió una calidez inesperada, como si un fuego interior lo llenara de una nueva energía. Con sorprendente facilidad, el anciano lo levantó y lo guió hacia la cima de la colina, donde ambos quedaron a salvo del torrente que arrasaba todo a su paso. Sentado en una roca y con el corazón lleno de arrepentimiento, Elor miró al anciano. Las palabras brotaron de sus labios con dificultad. «Perdóname», susurró. «Mi orgullo me cegó y casi pierdo la vida por no aceptar tu ayuda». El anciano lo observó con paciencia y con una voz que resonaba como un eco del pasado, le dijo: «El orgullo es una carga que nos ata más que cualquier condena, joven Elor. Aceptar ayuda no te hace débil, sino más fuerte. La verdadera fortaleza radica en reconocer cuando necesitas la mano de otro, porque la vida no está destinada a ser enfrentada en soledad». Y así, con esas palabras, el anciano desapareció, dejando a Elor con una lección que cambiaría su vida para siempre. Desde aquel día, Elor se convirtió en un hombre diferente. Su corazón se abrió a los demás y comprendió que la ayuda y la solidaridad no eran signos de debilidad, sino de humanidad. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Arlán, hijo de un humilde carpintero, había crecido en una aldea tranquila donde las historias de grandes amores y hazañas se contaban bajo la luz de las estrellas. Desde niño, había sentido que su destino estaba escrito más allá de las colinas que rodeaban su hogar. Con el paso de los años, ese sentimiento se hizo más fuerte, impulsado por la creencia de que en algún lugar lejano, una persona lo esperaba, alguien cuyo corazón latiría al compás del suyo. Así fue como una mañana gris se despidió de su familia y emprendió su viaje, con la esperanza de que sus pasos lo llevaran hacia el amor que tanto anhelaba. Cuando llegó a la primera aldea, Dunhol, la aldea de la lluvia eterna, se presentó ante él como una imagen extraída de una leyenda antigua.
La aldea estaba sumida en una perpetua neblina, donde la lluvia caía con un velo suave pero constante. Los aldeanos se movían con la resignación de aquellos que habían hecho las paces con el clima. Arlan llegó apagado, pero lleno de curiosidad. Fue allí donde conoció a Lyra, una tejedora de piel pálida y manos ágiles. Lyra vivía sola en una pequeña cabaña, rodeada de hilos y telarañas de historias no contadas. La primera vez que sus miradas se cruzaron, Arlan sintió una conexión. No era pasión, sino una comprensión compartida de lo que significaba estar solo. Lyra había perdido a su amor en una tormenta, un hombre del que hablaba con nostalgia, como si su alma aún flotara en el aire húmedo de la aldea. Durante semanas, Arlan intentó consolarla, trabajar a su lado en el telar y llenar su vida de risas, pero nada podía penetrar la barrera que el dolor había construido alrededor de su corazón. Una noche, bajo la incesante lluvia, Arlan la encontró mirando al horizonte, su rostro bañado en lágrimas. «No puedo seguir», susurró Lyra, «porque mi corazón está en el pasado». Con tristeza, Arlan comprendió que el amor que buscaba no podía florecer en un corazón que todavía vivía en las sombras. Se marchó al amanecer, sabiendo que su viaje debía continuar. En la segunda aldea, Briarwood, la aldea entre espinas, era una aldea oculta entre densos bosques, donde las espinas formaban muros impenetrables. Cada paso era una lucha, y la vida en este lugar exigía resistencia y agudez. Allí, Arlan encontró a Serena, una cazadora que caminaba entre las espinas como si fueran caminos despejados. Su destreza y su fuerza lo dejaron fascinados, y Arlan empezó a acompañarla en sus cacerías, aprendiendo de su habilidad para moverse en el peligro. Con Serena sentía una admiración profunda, pero había algo inalcanzable en ella. Serena amaba la libertad tanto como el aire que respiraba, y aunque habían momentos de intimidad entre ellos, sabía que ella nunca se quedaría a su lado. Su espíritu era indomable, y aunque Arlan deseaba encontrar un hogar en ella, comprendió que Serena pertenecía al viento y al bosque. Una mañana, mientras ambos caminaban entre los árboles, Serena lo miró con seriedad y le dijo: «No puedes atarme, Arlan, porque yo ya no pertenezco a este lugar. Mi corazón es del bosque, y tú buscas algo que yo no puedo darte». Aunque las palabras lo herían, Arlan respetó su decisión y continuó su viaje, sabiendo que su gran amor aún estaba por descubrirse. Cuando llegó a la tercera aldea, Halford, la aldea de los susurros. Halford era un lugar lleno de secretos. La aldea estaba rodeada de colinas donde el viento soplaba de manera extraña, y los aldeanos decían que traía consigo los susurros de las antiguas historias. En este rincón del mundo, Arlan conoció a Aileen, una curandera de mirada serena. Los días de Aileen fueron tranquilos y llenos de conversaciones suaves. Ella tenía la habilidad de sanar no solo heridas físicas, sino también el alma. Arlan se sintió envuelto en una paz que no había sentido en mucho tiempo. Creyó por un momento que había encontrado lo que buscaba. Sin embargo, Aileen le confesó que su vida estaba ligada a Halford, que su misión era cuidar a su gente. «El amor que busco», le dijo ella, «es uno que nutre a todos los que toco. No puedo amar de la manera que tú necesitas». El corazón de Arlan dolía, pero sabía que su camino seguía adelante. Le agradeció por su bondad y partió una vez más en busca de su destino. Cuando llegó a la cuarta aldea, Faldor, la aldea de los ecos, estaba situada en un valle entre montañas, donde cada sonido se repetía como un eco infinito. Los aldeanos decían que los ecos no solo repetían sonidos, sino también pensamientos y deseos no expresados. Fue allí donde Arlan conoció a Elira, una trovadora que llevaba consigo la historia del mundo. Elira era como el viento libre, indomable y llena de vida. Sus canciones hablaban de amores perdidos y encontrados, y mientras Arlan la acompañaba en sus viajes, sintió que tal vez su búsqueda había terminado. Pero, con el tiempo, entendió que Elira no estaba hecha para ser de nadie.
Ella pertenecía a las historias, a los caminos, a los ecos. Nunca se quedaría en un solo lugar, y aunque Arlán la amaba, supo que su destino no estaba con ella. Una noche, mientras los ecos de sus canciones llenaban el aire, Elira le dijo: «Tú buscas un hogar, Arlán, pero yo soy solo una pasajera en tu vida. Sigue adelante, porque tu amor está más allá de los caminos que hemos recorrido». Y con esas palabras, Arlán partió con una mezcla de tristeza y esperanza. Cuando llegó a la quinta aldea, Arriet, la aldea del sol dorado, una aldea dorada por los campos de trigo y el brillo del sol que parecía nunca esconderse, allí conoció a Freya, una mujer de mirada profunda y sonrisa cálida. No hubo fuegos artificiales ni grandes gestos de amor al principio, pero poco a poco Arlán sintió que algo cambiaba dentro de él. Freya no era extraordinaria en el sentido tradicional, pero su simpleza era su mayor tesoro. Con ella, Arlán descubrió que el amor verdadero no siempre era grandioso, sino una paz que llenaba el alma. Durante semanas compartieron paseos bajo el sol, cosecharon juntos y rieron como si se hubieran conocido de toda la vida. Una tarde, mientras caminaban por los campos dorados, Arlán tomó la mano de Freya y la miró profundamente a los ojos. «He recorrido aldeas llenas de lluvia, espinas, susurros y ecos», dijo con voz suave, «pero fue aquí, contigo, donde encontré lo que buscaba. No es la pasión lo que llena mi corazón, sino la certeza de que, junto a ti, he encontrado mi hogar». Freya sonrió, y en ese momento Arlán supo que su búsqueda había terminado. Su gran amor no era una historia épica, sino la vida sencilla y compartida con alguien que lo comprendía. Y así, el caminante que una vez había partido en busca de un amor legendario encontró la mayor de las maravillas, un amor sencillo pero eterno. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En lo más profundo de un reino olvidado, donde las colinas y los valles se extendían como una alfombra verde y los bosques eran testigos de historias nunca contadas, vivía un sabio anciano llamado Odrán. Era conocido por su vasta sabiduría, capaz de descifrar los patrones de las estrellas y extender los ciclos secretos de la naturaleza. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz intensa, reflejo de décadas de aprendizaje y de un profundo deseo por desentrañar los misterios de la vida. Odrán había dedicado su existencia a comprender el propósito de la vida misma. Sus viajes lo habían llevado a reinos distantes, donde estudió bajo los más grandes maestros, recorrió tierras inhóspitas y leyó volúmenes de pergaminos antiguos en busca de respuestas. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento, una pregunta le atormentaba: ¿cuál era el verdadero sentido del viaje que todos emprendemos desde el momento en que nacemos? Había oído hablar del bosque de las 1000 luces, un lugar en el que el tiempo parecía detenerse y donde las hadas, criaturas de antiguas leyendas, se decía que moraban entre los destellos de luz. Algunos creían que estas pequeñas criaturas conocían los secretos más profundos de la existencia, por lo que un día Odrán decidió aventurarse a este bosque en busca de respuestas. El aire del bosque de las 1000 luces era diferente. Las hojas susurraban como si compartieran confidencias ancestrales, y un leve resplandor iluminaba el camino de Odrán. Caminó durante horas, perdido en sus pensamientos, hasta que, de repente, una luz brillante apareció frente a él. Era una pequeña hada, con las alas resplandecientes que parecían hechas de luz pura. Sus ojos irradiaban una chispa juguetona, pero al mismo tiempo una sabiduría profunda. Su nombre era Lira. «Bienvenido al corazón del bosque, Odrán», dijo el hada con una voz suave, pero clara como el cristal. El sabio, sorprendido por la aparición, inclinó la cabeza con respeto. «Busco respuestas, pequeña criatura», dijo él.
He recorrido muchas tierras y aunque he encontrado conocimiento, aún no entiendo el propósito de este viaje llamado vida. Lyra lo miró con ternura, como si ya supiera lo que Odrań deseaba antes que él mismo lo comprendiera. Siempre las mismas preguntas, rió suavemente. Los humanos están tan obsesionados con los destinos que olvidan el camino que están recorriendo. La vida no es una respuesta esperando ser descubierta, Odrań, sino una experiencia que se vive paso a paso. El anciano ya había escuchado muchas veces esta clase de respuestas filosóficas, pero nunca habían satisfecho su sed de conocimiento. ¿Cómo puedo disfrutar del proceso cuando el tiempo es tan corto?, preguntó Odrań. Cada día que pasa me siento más cerca del final y temo que no haya alcanzado lo que debía alcanzar. Lyra revoloteó hasta posarse sobre la palma de la mano del sabio. Allí dejó caer un pétalo dorado, tan ligero que apenas sentía su peso. El tiempo es un misterio, pero no es lo que crees. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto vives cada momento que se te da. Cada segundo es único, irrepetible. Los humanos están tan ocupados en el futuro que no ven la belleza que tienen justo al frente de ellos. La vida no es una carrera hacia el final, sino una melodía que debe ser disfrutada mientras suena. Odrań miró el pétalo en su mano. Era suave, brillante, y parecía contener en sí mismo una calma que él no había sentido en mucho tiempo. En ese momento comprendió que había estado persiguiendo una ilusión. Había vivido en la constante espera de una gran revelación, de un conocimiento que finalmente respondería a todas sus preguntas. Pero mientras hacía eso, se había olvidado de disfrutar el presente. Lyra, viendo que sus palabras comenzaban a resonar en el sabio, continuó. Los humanos miden sus vidas por logros, por metas alcanzadas, pero el verdadero valor de la vida está en cada paso, cada sonrisa, cada lágrima. Cada rayo de sol o gota de lluvia que sientes sobre tu piel son fragmentos del gran tapiz que es la vida. No importa si encuentras todas las respuestas o si completas todos tus objetivos. Lo que importa es que cuando llegue el final de tu camino, puedas mirar atrás y sonreír por haber vivido plenamente. El sabio sintió una calidez en su pecho, como si el peso de décadas de búsqueda comenzaran a disiparse. Recordó los días en que de niño corría por los campos sin preocuparse por lo que vendría después. Recordó la risa de su madre, la sonrisa de su primer amor, la calidez de los amigos que había perdido en el tiempo. En su búsqueda de respuestas, había dejado de lado lo más importante, el gozo de cada momento. Odrań levantó la mirada hacia Lyra y por primera vez en muchos años sonrió. He vivido tanto tiempo buscando algo que siempre estuvo frente a mí. ¿No es así?, preguntó, su voz suave pero llena de comprensión. Nadie está realmente perdido, Odrań, siempre y cuando disfrute del viaje. La vida es una aventura, una colección de momentos que se entrelazan. Y aunque el final llegará para todos, lo que más importa es cómo viviste el presente. Con esas palabras, Lyra desapareció en una ráfaga de luz, dejándolo solo en el claro del bosque. Pero Odrań ya no sentía la soledad como antes. En lugar de ello, su corazón estaba lleno de una paz que nunca antes había sentido. Regresó a su hogar en el pequeño pueblo al pie de las montañas. Ya no buscaba respuestas en los libros antiguos o en los cielos estrellados. En cambio, comenzó a disfrutar de cada día, de los colores del amanecer, de las risas de los niños en la plaza, de las conversaciones simples con los campesinos. Empezó a caminar con otros, a compartir historias y sonrisas, y a saborear el aire fresco y la cálida compañía. Al final de sus días, Odrań no encontró todas las respuestas a los misterios de la vida, pero lo que descubrió fue mucho más valioso: el gozo de vivir cada paso, cada instante, sin prisas ni expectativas. Supo entonces que el verdadero tesoro no estaba en alcanzar un destino, sino en disfrutar plenamente del viaje. La moraleja de esta historia es que la vida es un viaje, así que disfruta del proceso, porque cada momento, aunque efímero, es único y hermoso en sí mismo. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.
Galan sentía cómo el agua corría con fuerza bajo sus patas. Su dique cada vez más alto, más robusto. Desde el amanecer hasta el ocaso trabajaba incansablemente, convencido de que la estructura que levantaba no solo lo protegería a él, sino que sería una obra que resistiría cualquier embate de la naturaleza. Sus dientes, afilados como cuchillos, cortaban ramas y troncos con una destreza inigualable. El sonido del agua golpeando la madera recién colocada le daba paz. «No necesito a nadie», se repetía una y otra vez. La soledad era su compañera y en su mente todo lo que hacía bastaba para mantenerse seguro. En lo alto de los árboles, Sagus observaba desde las sombras. Sus ojos dorados penetrantes como los rayos del sol del amanecer vigilaban cada rincón de Selva Negra. El búho había aprendido a lo largo de los años que la sabiduría era la mayor protección que uno podía tener. Sabía dónde cazar, dónde esconderse y sobre todo cómo evitar los peligros antes de que siquiera asomaran su rostro. Para él, la interacción con otros animales era innecesaria, un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Desde su percha elevada veía todo, y con eso creía tener el control absoluto de su destino. Galan, el ciervo, corría libre entre los claros del bosque, su pelaje resplandeciente bajo la luz del sol. Cada salto, cada carrera que emprendía lo llenaba de una sensación de poder, de invulnerabilidad. «No puede alcanzarme», pensaba con orgullo. Su agilidad era su mejor arma. Cada vez que percibía el menor atisbo de peligro, sus patas se movían con la velocidad del viento, llevándolo lejos de cualquier amenaza. Los otros animales lo miraban con asombro, pero Galan no se detenía a hablar con ellos. ¿Para qué hacerlo si su velocidad lo mantenía a salvo? El aislamiento le parecía una bendición. En las sombras del bosque, Axel el zorro acechaba, siempre listo para actuar con astucia. Su mente estaba constantemente en movimiento, tejiendo estrategias, pensando en cómo podría engañar a cualquier presa o evitar cualquier peligro. Axel no era el más fuerte, ni el más rápido, pero había aprendido que el ingenio superaba a la fuerza bruta. Desde su madriguera oculta, planeaba cómo sobrevivir un día más, confiando en su inteligencia más que en cualquier ayuda externa. La idea de depender de otros le resultaba absurda. Su independencia era su mayor orgullo, pero el bosque no siempre permanecía en calma. Una tarde, mientras Bran cortaba ramas en la orilla del río, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor extraño, amenazante. Sus bigotes se chisparon al sentir el peligro. Sagus, desde lo alto, observó cómo una sombra oscura deslizaba por el horizonte, un movimiento que le resultaba inquietantemente familiar. Galan, que descansaba en un claro cercano, levantó las orejas al escuchar un aullido lejano, y Axel, en las profundidades del bosque, captó el mismo olor que había perturbado a los otros, un olor que traía recuerdos de antiguas historias de terror de manadas de lobos que arrasaban con todo a su paso. La manada llegó al atardecer, sus ojos brillando con hambre y sus colmillos mostrando la crueldad que los caracterizaba. Eran muchos, demasiados para cualquier animal que los enfrentara solo. Mientras los lobos se adentraban en el bosque, sus aullidos resonaban como una sentencia de muerte. El pánico se extendió rápidamente entre los habitantes de Selva Negra. Bran intentó reforzar su dique, colocando más troncos y ramas, pero pronto comprendió que no había cantidad de madera que pudiera detener una horda de lobos. Sagus, pese a su sabiduría, sabía que ni el más alto de los árboles lo salvaría si los lobos decidían trepar. Galan, aunque rápido, no podía correr indefinidamente, y Axel, por más astuto que fuera, no tenía suficientes trucos para engañar a una manada tan grande. Por primera vez en mucho tiempo, los animales se encontraban en el claro central del bosque, sus miradas cargadas de miedo y desesperación. Nunca antes habían tenido la necesidad de unirse, pero ahora, frente a la inminente amenaza, comprendían que solos estaban condenados. Sagus, el más sabio, habló primero.
su voz tranquila pero cargada de urgencia. Hemos vivido separados por demasiado tiempo, confiando únicamente en nuestras propias habilidades, pero hoy ninguno de nosotros puede enfrentar esto solo. Si unimos nuestras fuerzas, tal vez podamos salvar nuestro hogar. Las palabras del búho resonaron en el aire, pero el escepticismo era palpable. Bran no estuvo de acuerdo. Unirnos. ¿Cómo puede ayudarnos alguien que no sabe nada de construcción? Galan resopló, dudando de que alguien pudiera igualar su velocidad. Axel, siempre desconfiando, solo observaba en silencio, pero al final todos sabían que no había otra opción. Los lobos eran demasiado numerosos y peligrosos como para que alguno de ellos pudiera enfrentarlos individualmente. Entonces, Sagus propuso un plan: usar las habilidades de cada uno en armonía. Bran construiría una trampa en el río, un dique temporal que al romperse en el momento adecuado liberaría una corriente de agua lo suficientemente poderosa como para arrastrar a los lobos. Sagus vigilaría desde las alturas, informando sobre los movimientos de la manada. Galan utilizaría su velocidad para atraer a los lobos hacia la trampa, y Axel, con su astucia, los confundiría guiándolos por el camino correcto hacia el río. Cada animal asumió su papel con diligencia, trabajando en equipo por primera vez. Bran construyó el dique con precisión y rapidez, mientras Sagus desde lo alto vigilaba el avance de los lobos. Galan se preparó para correr, su corazón latiendo con fuerza, y Axel, siempre observando, calculaba cada movimiento con precisión. Cuando los lobos llegaron al claro, el plan se puso en marcha. Galan, como una flecha, se lanzó a correr atrayendo a la manada hambrienta hacia el río. Los lobos, cegados por la persecución, no notaron que Axel los estaba desviando sutilmente hacia la trampa. Sagus, desde el cielo, emitió un grito agudo. Era la señal. En ese preciso momento, Bran rompió el dique, liberando una poderosa corriente de agua que sorprendió a los lobos. El río creció rápidamente envolviendo a la manada y arrastrándola lejos de Selva Negra hacia tierras lejanas donde ya no podrían causar daño. La victoria fue celebrada, pero no solo por haber derrotado a los lobos. Los animales comprendieron algo mucho más valioso, que aunque cada uno de ellos tenía talentos únicos, solo trabajando juntos habían podido salvar su hogar. Desde aquel día, Selva Negra nunca fue el mismo. La soledad dejó de ser una virtud y la cooperación se convirtió en la clave para enfrentar cualquier adversidad. La lección aprendida quedó grabada en sus corazones. En la unión está la verdadera fuerza. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En tiempos antiguos, cuando los cielos eran claros y la tierra aún era gobernada por la pureza de los elementos, existía un pequeño y recóndito pueblo llamado Serindel. Enclavado en las colinas de Ildora, el pueblo estaba rodeado por bosques profundos y ríos de aguas cristalinas que proveían a sus habitantes de todo lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, el florecimiento de la naturaleza no se reflejaba en los corazones de la gente. Serindel, aunque aparentemente próspero, estaba dividido por la indiferencia y el egoísmo. Con el tiempo, los aldeanos se habían vuelto fríos ante las desgracias ajenas. Los granjeros luchaban por sus cosechas sin ayudar a sus vecinos, y los artesanos competían ferozmente por el favor de los comerciantes que viajaban por la región. Los ancianos, sabios que antaño habían sido venerados por su conocimiento, eran ahora ignorados y dejados en soledad. Las discusiones surgían por cualquier razón, una herramienta prestada que no fue devuelta, o incluso un simple malentendido. En medio de este caos vivía un joven llamado Elwin. A diferencia de los demás, Elwin había sido criado con un profundo sentido de empatía, una lección que su madre, quien había fallecido antes, le había enseñado desde niño. Aunque Elwin no tenía grandes riquezas, era generoso con lo poco que poseía.
Solía dedicar horas a reparar las herramientas rotas de sus vecinos, compartir las pocas provisiones que tenía con los ancianos y a escuchar pacientemente los problemas de aquellos que se sentían abandonados por la comunidad. Una tarde, mientras Elwin caminaba por los senderos del bosque en busca de leña, encontró a una anciana encorvada bajo el peso de los años. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y su caminar era lento y pesado. A duras penas se apoyaba en un bastón gastado por el tiempo. Sin decir palabra, Elwin se acercó a la mujer, quien lo miró con ojos cansados y le pidió ayuda para llegar al pueblo. Sin dudarlo, Elwin dejó sus tareas y la acompañó. Caminó junto a ella, guiándola con paciencia por el camino que bordeaba el río. Al llegar a las puertas de Serindel, la anciana lo miró profundamente y le dijo: «Tu bondad brilla en este lugar oscuro, muchacho. La gente de este pueblo ha olvidado que el verdadero sustento de la vida no es lo que la tierra da, sino lo que los corazones ofrecen. Recuerda mis palabras. El pueblo que cierra los ojos al sufrimiento de los demás se condena a la soledad y a la miseria». Con esas palabras, la anciana desapareció en un destello de luz que dejó a Elwin sorprendido y reflexivo. Al día siguiente, el pueblo despertó en medio de una terrible noticia. El río que siempre había fluido generosamente se había secado por completo. Las tierras comenzaron a agrietarse bajo el calor del sol. Las cosechas se marchitaban y los animales huían de la región. La desesperación se apoderó de los aldeanos. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, y en su miedo comenzaron a culparse unos a otros, hundiéndose aún más en la discordia. Elwin, preocupado por el destino de su hogar, recordó las palabras de la anciana. Con una nueva determinación, convocó a los pocos aldeanos que aún confiaban en él y les habló con firmeza. «Este no es un castigo de los dioses ni una simple sequía. Nos hemos apartado los unos de los otros, hemos dejado que el egoísmo y la indiferencia nos dividan. Si no cambiamos, si no aprendemos a cuidar de los demás, este pueblo perecerá». Al principio, muchos lo miraron con escepticismo. La costumbre del egoísmo estaba profundamente arraigada, pero un pequeño grupo de jóvenes decidió escuchar. Comenzaron a trabajar juntos, compartiendo el agua que quedaba en los pozos, ayudando a los ancianos que no podían valerse por sí mismos y colaborando para cuidar los campos que aún podían ser salvados. Día tras día, la unión crecía entre los aldeanos. Aquellos que habían vivido aislado comenzaron a entender el poder de la comunidad. Las rencillas antiguas fueron olvidadas y las manos que antes competían ahora trabajaban juntas para reconstruir Serindel. Fue en una mañana, mientras Elwin y otros jóvenes reparaban el viejo molino que alimentaba a los campos, cuando escucharon un sonido familiar y esperanzador. El río había comenzado a fluir nuevamente. Las aguas cristalinas regresaron a su cauce y con ellas la vida retornó al valle. Los campos reverdecieron, los animales volvieron a pastar en las llanuras y el aire, antes pesado por la desesperación, se llenó de una renovada esperanza. Nadie en el pueblo sabía con certeza cómo o por qué el río había vuelto, pero todos entendieron que algo más profundo había cambiado. Serindel había sido salvado, no por un milagro, sino por la unidad y la empatía que gracias a Elwin había renacido en el corazón de cada habitante. Con el tiempo, la historia de Serindel se convirtió en leyenda y Elwin fue recordado no como un héroe, sino como un ejemplo vivo de que la verdadera riqueza de un pueblo no está en sus tierras, sino en la capacidad de sus habitantes de comprender y aligerar las cargas de los demás. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Hace muchos siglos, en los confines de un mundo olvidado por el tiempo, existía un reino envuelto en brumas y misterios. Este lugar, conocido como Litrala, estaba oculto en lo más profundo de un bosque antiguo llamado Elwynwood, donde los árboles eran tan altos que sus ramas rozaban el cielo y sus raíces penetraban el corazón de la tierra. Elwynwood no era un bosque común, estaba vivo, impregnado de magia ancestral,
y en sus sombras habitaban seres que pocos mortales habían visto: los duendes. Los duendes de Litrala no eran las criaturas pequeñas y traviesas que se describían en los cuentos de aldeanos. Estos seres eran antiguos y poderosos, guardianes de secretos olvidados por la humanidad. Su piel brillaba como el musgo bajo la luz de la luna, y sus ojos reflejaban las estrellas que habían observado por milenios. Eran maestros de la ilusión, capaces de manipular la realidad con un simple gesto, y su risa, aunque rara vez se escuchaba, era como un eco lejano que resonaba en el viento. La leyenda contaba que los duendes habían sido creados por los primeros espíritus de la naturaleza para proteger el equilibrio entre los reinos de lo visible y lo invisible. A lo largo de los siglos, habían observado cómo las civilizaciones humanas se alzaban y caían, pero nunca interferían directamente. Sin embargo, había una excepción: cuando el equilibrio de la naturaleza se veía amenazado por la codicia y la ignorancia de los mortales, los duendes se manifestaban, y aquellos que tenían la mala fortuna de cruzarse con ellos rara vez volvían a ser los mismos. Uno de los relatos más antiguos hablaba de una joven llamada Elira, hija de un rey cuya ambición no conocía límites. Su reino, Astalor, había prosperado durante años, pero el rey deseaba más tierra, más poder, más riquezas. Al enterarse de las leyendas sobre Litrala y los tesoros mágicos que decían que los duendes guardaban, el rey decidió enviar una expedición al corazón de Elwynwood, liderada por su propia hija. Elira, aunque valiente y hábil en el combate, no compartía la avaricia de su padre. Desde pequeña había escuchado las historias sobre los duendes, y una parte de ella siempre había sentido una profunda reverencia hacia los misterios del bosque. Sin embargo, como hija del rey, no tenía opción, debía cumplir con su deber. La expedición se adentró en el bosque, y pronto las señales de magia comenzaron a rodearlos. Los árboles susurraban en lenguaje que ninguno de los hombres entendía, y sombras danzaban entre las ramas sin que pareciera haber ninguna fuente de luz. Las brújulas fallaban y los caminos se torcían en bucles interminables, como si el bosque estuviera jugando con ellos. Después de días de vagar sin rumbo, los hombres comenzaron a desesperarse, pero Elira sentía algo diferente. En sus sueños había visto un destello de luz, una guía que la conducía hacia lo profundo del bosque. Siguiendo sus sueños, se separó del grupo una noche y se adentró sola en la espesura. Pronto llegó a un claro, donde una cascada cristalina fluía suavemente iluminada por la luz de las estrellas. Allí, al borde del agua, la esperaban los duendes. El líder de los duendes, una figura alta y etérea llamada Failan, la miró con unos ojos que parecían contener el peso de la eternidad. Sin hablar, la invitó a acercarse. Cuando Elira se arrodilló ante él, Failan habló, su voz suave como el viento nocturno. «Has venido buscando algo que no entiendes, hija de los hombres», dijo Failan. «Tu padre desea el poder que nosotros guardamos, pero no sabe que tal poder tiene un precio». Elira, sintiendo el peso de las palabras del duende, bajó la cabeza. «No deseo el poder para mí ni para mi padre», respondió. «He venido a aprender, a entender la magia del bosque y lo que realmente significa». Failan la observó en silencio durante un largo momento. Luego hizo un gesto hacia la cascada y el agua comenzó a brillar con una luz suave. Desde sus profundidades emergió una esfera de cristal, dentro de la cual danzaban luces doradas. «Esta es la esfera de los ecos», dijo Failan. «Contiene el poder de escuchar el latido del mundo, de conocer los secretos del pasado y del futuro. Pero este conocimiento es una carga pesada. Si decides llevarla, no podrás regresar a tu antigua vida, y serás transformada por la magia y te convertirás en uno con el bosque». Elira contempló la esfera, sintiendo su llamado profundo. Sabía que el destino de su reino dependía de su elección. Si regresaba sin nada, su padre seguiría buscando el poder por medios más destructivos. Pero si aceptaba la oferta de Failan,
podría proteger el bosque y quizás traer la sabiduría que su gente necesitaba para entender el verdadero equilibrio entre la naturaleza y el poder. Con un suspiro, extendió la mano y tomó la esfera. En ese instante, Elira sintió cómo la magia del bosque la envolvía. Su piel comenzó a brillar como las hojas bajo la luz de la luna, y sus ojos reflejaron las estrellas. Se había convertido en una guardiana de Litrala, una duende inmortal, destinada a proteger el equilibrio entre los mundos. El reino de Astalor nunca volvió a ver a la princesa Elira. Su padre, al no recibir noticias de ella ni de su expedición, ordenó nuevas incursiones en el bosque, pero ninguna tuvo éxito. Con el tiempo, el rey envejeció y murió, y Astalor cayó en el olvido como tantos otros reinos antes que él. Pero en lo más profundo de Elwynwood, bajo la mirada atenta de los antiguos duendes, el bosque prosperaba, y aquellos lo suficientemente valientes y puros de corazón que se aventuraban en sus sombras a veces escuchaban un susurro en el viento, un eco de la voz de una joven que alguna vez fue princesa, ahora convertida en guardiana eterna del reino de Litrala. Y así, la leyenda de los duendes de Litrala perduró, envolviendo al bosque en un misterio eterno, donde lo visible y lo invisible se entrelazaban, y el poder de la magia se mantenía a salvo de la codicia de los mortales. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Isolde caminaba lentamente por los jardines del castillo, con la brisa fría de la mañana acariciando su rostro. Había algo en la quietud de ese día que le resultaba diferente, una sensación latente en el aire que no podía ignorar. El cielo nublado reflejaba su propio corazón, un abismo de incertidumbre. Desde hacía meses, su vida había sido una rutina inquebrantable, un ciclo de compromisos vacíos que no hacían más que sofocar el fuego que ella sabía que latía en su interior. Desde pequeña, le habían enseñado a obedecer, a ser una dama adecuada para los intereses de su familia. Pero había algo que ninguna instrucción pudo pagar, un deseo profundo de sentir algo real, algo que trascendiera el deber. Esa tarde, sin decirle nada a nadie, Isolde montó su caballo y se dirigió hacia el bosque de Iridión, un lugar que siempre le había llamado la atención por su misterio y peligrosidad. Los aldeanos evitaban acercarse, pues decían que la magia antigua aún respiraba entre los árboles, que espíritus de tiempos olvidados vagaban por sus sombras, susurrando secretos a aquellos lo suficientemente valientes para escuchar. Pero Isolde no temía a los mitos, no cuando su propia vida ya se sentía como una prisión. El viento se volvió más fuerte cuando se acercó al límite del bosque, y ahí, en el borde entre el mundo conocido y lo desconocido, vio a un hombre. Estaba inclinado sobre el río, limpiando la hoja de su espada, su figura envuelta en una capa de cuero oscuro. Al escuchar el trote del caballo, el hombre levantó la vista, sus ojos grises como el acero encontrándose con los de Isolde. No era una mirada común, había en él una intensidad que la hizo detenerse. «¿Quién eres?», preguntó Isolde, con una mezcla de cautela y curiosidad. «Draven», respondió su voz grave y resonante en el aire, como si cada palabra tuviera un peso propio. «¿Y tú? No pareces pertenecer a este lugar». «Quizá no lo haga», respondió ella, «pero eso no me detendrá». Draven la observó en silencio, como si estuviera evaluando algo más allá de sus palabras. Finalmente, hizo un gesto hacia el bosque. «Este lugar guarda más secretos de los que imaginas. No es seguro para una dama». «No busco seguridad, Draven», replica ella. «Busco respuestas». La mirada de Draven se oscureció por un momento, como si la mención de respuestas removiera algo profundo en su interior. «Entonces, has venido al lugar adecuado», murmuró volviendo a enfundar su espada. Esa misma tarde, Isolde decidió seguirlo. Draven no le ofreció ninguna explicación.
y ella no pidió ninguna. Algo en su presencia le decía que el guerrero también estaba buscando algo más allá de las palabras, una verdad oculta en la profundidad del bosque, y sin saber exactamente por qué, sintió que su destino estaba entrelazado con el de ese hombre enigmático. Durante los días que siguieron, ambos se adentraron más y más en Iridión, enfrentando caminos difíciles y criaturas que parecían salidas de viejas leyendas. El vínculo entre ellos crecía en silencio, como un fuego que se alimentaba del viento, sin control, pero también sin apuro. Draven le habló poco de su pasado, pero Isolde podía sentir que cargaba un peso invisible, una herida que aún no había sanado. Una noche, mientras acampaban cerca de un lago iluminado por la luna, Draven finalmente rompió su silencio. «Busco algo que quizás no existe», dijo su voz baja, apenas audible sobre el crujir del fuego. «La llama del corazón, una reliquia que, según dicen, solo se enciende para aquellos que conocen el amor verdadero». «¿Y por qué la buscas?», preguntó Isolde intrigada. «Porque sin ella soy un hombre roto», respondió Draven, con una honestidad que le sorprendió. «He pasado mi vida en guerras, destruyendo sin razón y perdiendo lo que me hacía humano. Si la encuentro, tal vez pueda redimirme». Isolde lo observó por un momento, sintiendo cómo algo profundo despertaba en ella. No era solo compasión lo que sentía por Draven, era una atracción intensa, algo que había estado dormido durante toda su vida y que ahora se encendía con la fuerza de una tormenta. Quizás esa llama no está en algún lugar lejano, escondida en las profundidades de este bosque, dijo Isolde, acercándose a él. Tal vez ya está ardiendo en ti. Draven la miró y en ese instante entendieron que lo que habían estado buscando no era un artefacto, sino lo que ambos habían encontrado el uno en el otro. Cuando finalmente llegaron a la cueva de la llama del corazón, no fueron recibidos con violencia ni obstáculos. El dragón Fënorath, guardián de la reliquia, simplemente los observó desde las sombras. Sus ojos destellando como brasas, supo en ese momento en que los vio que sus corazones estaban listos. Al unir sus manos, la cueva se llenó de una luz cálida y vibrante. La llama del corazón brilló, reflejando el amor puro que había crecido entre ellos, un amor que había comenzado en las profundidades de la soledad y el dolor, y que ahora ardía con la fuerza de un volcán. Draven e Isolde no necesitaban decir nada, el fuego en sus almas hablaba por ellos, y así la leyenda del despertar de la pasión se hizo realidad, no como un mito antiguo, sino como una historia viva entre dos almas que encontraron en el otro aquello que más anhelaban. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Las sombras de la tarde se alargaban entre los troncos de los árboles altos y ancestrales mientras Salerón avanzaba con pasos cuidadosos. Los helechos y arbustos crujían bajo sus botas gastadas, pero su mente no se enfocaba en el suelo, sino en el extraño impulso que lo había llevado hasta allí. No entendía por qué, pero desde hacía semanas sentía la necesidad de adentrarse en el bosque de Brilantia, un lugar que incluso los cazadores más experimentados evitaban. Los aldeanos hablaban de este bosque en susurros, decían que estaba maldito, que quienes se adentraban demasiado no regresaban. Alerón, sin embargo, no temía a las historias. Había crecido escuchando leyendas, pero la llamada que sentía en su interior era más fuerte que cualquier temor. La luz del día se desvanecía lentamente y el cielo se teñía de un púrpura profundo. Las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre su cabeza, pero fue entonces cuando algo más llamó su atención. En el borde de su visión, pequeñas luces comenzaron a aparecer entre los árboles. Eran pequeñas y doradas, flotando como si tuvieran vida propia, y Alerón se detuvo. Su respiración se hizo más lenta mientras observaba el espectáculo. Nunca había visto algo así.
ni siquiera en las historias más fantásticas que escuchaba de niño. Las luciérnagas se arremolinaban en patrones intrincados, moviéndose como si danzaran al compás de una melodía secreta. Alerón extendió la mano y una de las luces se posó en su palma. Era cálida, con un resplandor suave que iluminaba su rostro cansado. Mientras la observaba, una voz suave, apenas un susurro, llegó a sus oídos. «Has sido llamado», dijo la voz, como el susurro de las hojas al viento. Alerón parpadeó, confuso. Miró a su alrededor buscando el origen de aquella voz, pero no había nadie. Las luces seguían danzando en el aire, brillando con el fulgor casi sobrenatural. Respiró profundamente y un sentimiento de urgencia lo llenó. Los árboles parecían abrirse a medida que avanzaba. El aire era más denso, como si el mismo bosque respirara junto a él observándolo. Finalmente llegó a un claro. En el centro, una roca luminosa se erguía, emitiendo una luz pálida que parecía estar conectada con las luciérnagas. Era como si todo el lugar respirara vida antigua, una energía contenida que vibraba en el aire. Alerón sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se arrodillaba frente a la piedra. No sabía por qué, pero sintió que estaba ante algo sagrado, algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo. «Este es el Lumen Aeterna», susurró nuevamente la voz, más clara esta vez, la luz que la reina Lilia sacrificó para proteger el reino de la oscuridad. Las palabras resonaron en la mente de Alerón. Lilia, la reina que había sellado la luz eterna para salvar al mundo del hechicero Mornath. La leyenda que había escuchado tantas veces ahora se volvía real ante sus ojos. Miró la roca con admiración, comprendiendo que este lugar era el centro de aquella historia. «El peligro ha regresado», continuó la voz grave y solemne, «y solo un corazón puro puede liberar el Lumen Aeterna para detener la sombra que se avecina». Alerón sintió un peso en su pecho. Recordó las historias de los últimos meses, los rumores de reinos en guerra, de cosechas arruinadas, de noches cada vez más largas y frías. El mundo estaba cambiando y él había sentido ese cambio en su propia piel. No podía negar el llamado. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Debes demostrar que estás dispuesto a sacrificar todo por los demás, tal como lo hizo Lilia». Las palabras de la voz resonaron en el claro, y Alerón apretó los puños, mirando a su alrededor. Las luciérnagas se habían reunido a su alrededor, iluminando la escena con una belleza serena. Sus destellos dorados parecían formar una constelación viva, como si le ofrecieran su apoyo silencioso. Antes de que pudiera responder, un rugido profundo y gutural rompió la calma. El suelo tembló bajo sus pies y Alerón miró hacia el horizonte. Allí, una sombra oscura y densa se movía entre los árboles. Una presencia que hacía que el aire mismo pareciera vibrar de terror. Mornath, el hechicero maldito, había sentido el despertar del Lumen Aeterna. Su figura, deformada y grotesca, se deslizaba entre la niebla oscura que lo envolvía, absorbiendo la luz a su paso. «No temas», susurró la voz, ahora un eco lejano en su mente. «La luz está contigo». Las luciérnagas comenzaron a rodear a Alerón, y con cada paso que daba hacia la sombra, la luz que lo envolvía se intensificaba. Era como si cada pequeña criatura compartiera su esencia con él, fortaleciéndolo, llenándolo de un valor que antes no sabía que poseía. Mornath emergió de la oscuridad, su rostro distorsionado por el odio y la ambición. Un rugido salió de sus labios y lanzó un hechizo oscuro, una ráfaga de energía negra que se arremolinaba en el aire, directo siempre hacia Alerón. Pero antes de que la magia pudiera tocarlo, las luciérnagas intervinieron, formando un escudo de luz pura que desintegró el hechizo al contacto. Mornath rugió de frustración, lanzando un segundo ataque, pero Alerón estaba listo. Con un grito que resonó en todo el bosque, Alerón tocó la piedra sagrada. Una explosión de luz lo envolvió, cegadora e inmensa.
El Lumen Aeterna despertó completamente y en un instante la oscuridad que Mornat había extendido por el bosque fue barrida, consumida por la pura luz que la reina Lilia había sellado tantos siglos atrás. Cuando la luz finalmente se disipó, Alerón cayó de rodillas, agotado pero triunfante. Las luciérnagas aún flotaban a su alrededor, sus destellos más cálidos que nunca, como si celebraran la victoria. Alerón comprendió entonces que él era el nuevo guardián del Lumen Aeterna, un faro de luz en tiempos de oscuridad, el protector del legado de la reina Lilia. El bosque de Brilantia volvería a conocer la paz, y cada noche las luciérnagas continuarían su danza, recordando a todos que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre habrá una luz dispuesta a brillar, una esperanza que nunca se apagará. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.